El aire dentro del castillo siempre tenía aquel olor peculiar, una mezcla de cera, incienso y secretos. Rodrigo lo respiraba desde que tenía uso de razón, desde que sus pies descalzos recorrían los corredores de piedra antigua como una sombra, más entre las muchas que habitaban aquellas paredes. Hijo bastardo del conde de Almenar, su existencia se justificaba únicamente por la utilidad: servir como escudero del joven príncipe Felipe, heredero de un reino tan devoto como despiadado. Primeros años transcurrieron entre lecciones de esgrima, latín y disimulo. Rodrigo aprendió primero a bajar la mirada, después a leer, y por último a entender el valor del silencio en una corte donde las palabras se tasaban como monedas y costaban, a veces, la misma vida. Entre las telas suntuosas y los rituales, interminables, Rodrigo creció como crecen las plantas en la oscuridad, buscando desesperadamente la luz. El príncipe Felipe era diferente en la intimidad de sus aposentos. Los cortesanos conocían su rostro severo, su porte riguroso, pero solo Rodrigo había visto las lágrimas que derramaba cuando los emisarios traían noticias de las guerras, cuando su padre lo humillaba frente a los consejeros, o simplemente cuando la soledad del poder futuro se volvía insoportable. ¿Por qué lloras, si tu destino es dominar el mundo? Y le preguntó una vez Rodrigo, mientras le quitaba las botas después de una cacería. Porque el mundo que debo dominar no me permite ser quien realmente soy, respondió el príncipe, con aquella voz profunda que raras veces utilizaba ante otros. Compartían entonces 14 veranos, pero en sus manos ya se dibujaban los primeros callos de la espada, y en sus miradas, algo más antiguo que ellos mismos. El lazo invisible que los unía no tenía nombre en la corte española del siglos XVI. No era amistad, pues la distancia entre sus sangres lo prohibía. No era lealtad de vasallo, pues la intimidad de sus conversaciones nocturnas excedía cualquier protocolo. En esas noches de insomnio compartido, mientras la fortaleza dormía bajo el manto estrellado de Castilla, se atrevían a imaginar un futuro. «Cuando sea rey», susurraba Felipe, «cambiaré las leyes que encadenan nuestros corazones». Rodrigo guardaba silencio, pues incluso en la penumbra cómplice temía que sus ojos delataran la magnitud de su devoción. Sabía que los reyes pueden prometer lo imposible durante la oscuridad, pero que al amanecer las cadenas del deber aprisionan con más fuerza que las de hierro. La corte observaba, callaba, pero registraba. El confesor real, Fray Bartolomé de las Casas, anotaba en su diario privado las preocupantes muestras de afecto excesivo que el príncipe mostraba hacia su escudero. El duque de Alba, estratega implacable, comenzó a tejer una red de vigilancia alrededor de los jóvenes. Las camareras susurraban tras los tapices bordados con escenas de santos mártires, irónica premonición de lo que el destino reservaba. Un jueves de Corpus Christi, cuando Rodrigo cumplía 17 años, el príncipe le entregó secretamente un pequeño cofre de madera labrada. «Ábrelo cuando estés solo», ordenó con una solemnidad impropia de su juventud. Aquella noche, en la soledad de su modesta habitación, Rodrigo descubrió un anillo de oro con el emblema personal del príncipe, no el oficial de la corona, sino uno diseñado en secreto, un sol naciente entre dos espadas cruzadas. El simbolismo era claro solo para ellos dos, la luz que nace protegida por la lealtad mutua. Ese anillo, que Rodrigo escondería bajo su camisa durante años, atado a un cordón de cuero, sería tanto testimonio de un afecto indecible como prueba futura de una traición imaginada, porque en las cortes reales los sentimientos puros son siempre los primeros sospechosos, y el amor, cuando florece donde no debe, se convierte en la más peligrosa de las herejías. Los años transcurrieron entre campañas militares y ceremonias palaciegas. El príncipe se convirtió en rey tras la muerte de su padre, y Rodrigo ascendió a consejero personal, posición que muchos nobles de sangre envidiaban con un rencor que pronto transformarían en venganza calculada.
porque la intimidad entre un monarca y un hombre sin título era, para los ojos vigilantes del reino, una transgresión que solo podía explicarse mediante la brujería, la perversión o la traición, o quizás mediante aquel sentimiento que los poetas cantaban, pero que la Iglesia solo toleraba bajo el estricto control del matrimonio y la procreación. La peste llegó a la corte como llega el invierno a las montañas, primero con signos sutiles, que pocos saben interpretar, luego con una furia que nadie puede ignorar. Comenzó en las cocinas entre los sirvientes que manipulaban las carnes traídas de los pueblos infectados. Después ascendió por las escaleras de servicio hasta las habitaciones nobles, democrática en su hambre, indiferente a los blasones y linajes. El rey Felipe ordenó cerrar las puertas del palacio, prohibiendo tanto las salidas como los ingresos. La muerte nos asedia, pero no nos rendiremos, declaró ante su menguado consejo, mientras los sacerdotes quemaban incienso mezclado con hierbas medicinales, creyendo que el humo purificaría el aire contaminado. La corte se transformó en una fortaleza contra un enemigo invisible que ya habitaba sus entrañas. Cuando los primeros bubones aparecieron en el cuello de la infanta menor, el pánico se apoderó de la familia real. Los médicos aplicaron sanguijuelas, cauterizaron las heridas, administraron brebajes de mercurio y antimonio. Todo fue inútil. La niña murió entre delirios febriles, llamando a una madre que había fallecido años atrás. El rey ordenó que su cuerpo fuese incinerado inmediatamente, rompiendo la tradición familiar de embalsamamiento. 3 días después de la tragedia, durante una madrugada de lluvia torrencial, los guardias despertaron a Rodrigo en sus aposentos. «Su Majestad os reclama», informó el capitán de la guardia con voz neutra, aunque su mirada revelaba desaprobación. «Ha rechazado la presencia de los médicos reales. Solo quiere veros a vos». Los pasillos parecían más largos aquella noche, iluminados únicamente por antorchas espaciadas que creaban más sombras que claridad. Al llegar a la cámara real, el olor a enfermedad golpeó a Rodrigo como una bofetada. Una mezcla de sudor, incienso y el inconfundible aroma metálico que precede a la muerte. Felipe yacía en su lecho, casi irreconocible. Su rostro, antes orgulloso y severo, ahora se contraía en muecas de dolor. Las sábanas de seda, empapadas de sudor, se adherían a su cuerpo como una segunda piel. Al ver entrar a Rodrigo, intentó incorporarse, pero solo consiguió emitir un gemido lastimero. «Todos han huido», murmuró el rey con voz quebrada. «Los médicos aplican sus remedios desde la distancia. Los sacerdotes me bendicen desde la puerta. Temen el contagio más que a Dios». Rodrigo se acercó sin dudar. 25 años habían pasado desde aquellas noches de confidencias juveniles, pero el lazo que los unía permanecía intacto, oculto bajo capas de protocolo y responsabilidades. Con delicadeza, humedeció un paño en agua de rosas y limpió el rostro febril del monarca. «Debéis marcharos también», susurró Felipe entre delirios. «No quiero que vuestro destino se una al mío en esto». «Mi destino se unió al vuestro hace mucho tiempo, Majestad», respondió Rodrigo con una intimidad que ningún otro cortesano habría osado mostrar. «No lo abandonaré ahora». Durante horas, Rodrigo permaneció junto al lecho real, aplicando compresas frías, administrando caldos medicinales, recitando oraciones aprendidas en la infancia. La fiebre subía y bajaba como la marea, y con ella, la lucidez del rey. En un momento de aparente mejoría, Felipe logró sentarse y miró directamente a Rodrigo. Sus ojos, hundidos en órbitas oscurecidas por la enfermedad, recuperaron por un instante el brillo de antaño. «¿Recuerdas cuando me prometiste que nunca me dejarías solo ante la adversidad?», preguntó con una claridad sorprendente. «Cada día de mi vida», respondió Rodrigo. Entonces ocurrió. El gesto que sellaría su destino quedó registrado en la memoria del paje que traía agua fresca, en los ojos del guardia apostado junto a la puerta entreabierta,
en la conciencia del confesor que vigilaba tras un biombo. Felipe extendió su mano derecha, la mano que sostenía el cetro en las ceremonias, la mano que firmaba sentencias de muerte y declaraciones de guerra. Y Rodrigo, olvidando por un instante el abismo que separaba sus posiciones, la tomó entre las suyas. No fue un apretón protocolario, sino un gesto prolongado, íntimo, cargado de significados que trascendían las palabras. Sus dedos se entrelazaron con los del monarca en una transgresión silenciosa que negaba todas las jerarquías establecidas. «Si sobrevivo», susurró el rey con voz apenas audible, «habrá cambios en esta corte de hipócritas». Aquel contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. La noticia corrió como fuego en pólvora por los pasillos del palacio. Cartas cifradas salieron hacia Roma describiendo el comportamiento impropio del consejero real. El nuncio papal, que llevaba años buscando debilitar la influencia de Rodrigo sobre las decisiones eclesiásticas del reino, encontró en aquel gesto la munición que necesitaba. 3 semanas después, cuando el rey comenzaba a recuperarse y la peste remitía en la corte, Rodrigo fue convocado a una reunión privada con el consejo eclesiástico. Nunca regresó a sus aposentos. La cámara subterránea bajo la catedral había sido construida para albergar los tesoros eclesiásticos durante las invasiones moriscas, pero el tiempo había transformado su propósito. Las paredes de piedra, húmedas y manchadas por siglos de humedad, ahora contenían los gritos de quienes enfrentaban la justicia secreta de la Iglesia. Rodrigo fue conducido con los ojos vendados, descendiendo escalones interminables. Solo cuando escuchó el chirrido de una pesada puerta de hierro cerrándose a sus espaldas, le permitieron recuperar la visión. La estancia circular estaba iluminada por 12 velas dispuestas en candelabros de hierro negro. En el centro, una mesa de roble pulido sostenía 3 libros: las sagradas Escrituras, el Maleus Maleficarum y un tomo de leyes reales encuadernado en cuero carmesí. Frente a los textos sagrados aguardaban 3 figuras: el obispo de Toledo, envuelto en vestiduras púrpuras que en la penumbra parecían negras como la sangre coagulada; el inquisidor Martínez de Cantalapiedra, cuyo rostro ascético revelaba la satisfacción del cazador que finalmente acorrala a su presa; y el duque de Alba, representante del poder secular, cuya presencia evidenciaba la aprobación tácita de la corona en aquel proceso irregular. Rodrigo de Almenar, pronunció el obispo sin preámbulos, comparecéis ante este tribunal por acusaciones que, de ser confirmadas, representan una afrenta a Dios, al rey y al orden natural de las cosas. No hubo lectura formal de cargos. No se presentaron testigos. No se permitió defensa alguna. En lugar del procedimiento legal, el inquisidor desenrolló un pergamino y leyó en voz monótona una lista de presunciones notorias: manipulación emocional del soberano, prácticas sodomíticas, filtros amatorios administrados secretamente, pactos demoníacos para obtener influencia política. ¿Qué respondéis a estas acusaciones?, preguntó el duque de Alba, cuya enemistad hacia Rodrigo databa de antiguas disputas sobre política exterior. Que son tan fantasiosas como maliciosas, respondió Rodrigo, manteniendo una dignidad que irritó visiblemente a sus acusadores. He servido a su majestad con lealtad inquebrantable durante toda mi vida. Si el afecto entre nosotros ha trascendido las convenciones, es porque nuestras almas se reconocieron desde la infancia. El obispo se persignó teatralmente ante la mención del alma. Blasfemia, murmuró. El alma inmortal no puede reconocer en la corrupción carnal su destino divino. Durante horas, el interrogatorio continuó, alternando preguntas capciosas, con largos silencios diseñados para quebrar la resistencia del acusado. No hubo tortura física, no era necesaria. La estrategia consistía en hacer que Rodrigo se condenara con sus propias palabras. ¿Negaréis que habéis tocado al rey de 1900 manera impropia durante su enfermedad?, insistió el inquisidor.
Le tomé la mano como un amigo consuela a otro en su lecho de dolor, respondió Rodrigo. Si eso constituye un crimen, entonces la compasión misma debería ser perseguida. La compasión, replicó el obispo con 1900 desdén, tiene límites establecidos por la naturaleza y la jerarquía divina. Un rey no es consolado como un igual por un inferior. Al amanecer, tras una noche de interrogatorio incesante, los 3 jueces se retiraron a deliberar. Rodrigo quedó solo en la cámara, vigilado por 2 guardias silenciosos cuyas miradas evitaban encontrarse con la suya. El veredicto era previsible mucho antes de que los jueces regresaran con rostros solemnes y satisfechos. Rodrigo de Almenar, proclamó el obispo, este tribunal os encuentra culpable de los crímenes de sodomía, hechicería y lesa majestad. La sentencia será ejecutada en 2 partes. El silencio que siguió pesaba más que las cadenas que ahora apresaban las muñecas de Rodrigo. Primero, continuó el inquisidor con voz clínica, se procederá a la purificación de vuestro cuerpo mediante la extirpación de aquellas partes que han servido de instrumento al pecado. Esta operación se realizará mañana bajo supervisión médica y eclesiástica. El duque de Alba completó la sentencia. Posteriormente, cuando os hayáis recuperado lo suficiente para comprender la magnitud de vuestra traición, seréis conducido al patíbulo para ser ejecutado mediante garrote vil, como corresponde a los criminales de alta traición. Un documento fue depositado frente a Rodrigo. La firma real, temblorosa pero inconfundible, autorizaba el procedimiento. El obispo percibió la conmoción en los ojos del condenado. Su Majestad ha sido informado de vuestros crímenes con evidencia irrefutable, explicó con falsa compasión. Firmó la orden hace 3 días, tras consultar con sus consejeros más leales. Lo que el obispo no mencionó fue la presión ejercida sobre el convaleciente monarca, las amenazas veladas de excomunión, los documentos manipulados que describían supuestas conspiraciones contra el trono orquestadas por Rodrigo. Tampoco reveló que el rey había exigido clemencia y que solo había firmado bajo la condición de que se respetara la vida de su antiguo compañero. Al día siguiente, en una celda improvisada como quirófano, Rodrigo fue atado a una mesa de madera. El cirujano, un hombre de manos callosas y mirada indiferente, preparó sus instrumentos mientras un sacerdote recitaba oraciones sobre el cuerpo desnudo y vulnerable. Para que vuestra carne no desee más lo que corrompió vuestra alma, pronunció el obispo desde la penumbra, observando con mórbida fascinación los preparativos. El frío del bisturí contra la piel marcó el inicio de un dolor que trascendía lo físico, un castigo diseñado no solo para destruir el cuerpo, sino para quebrar el espíritu. Los gritos de Rodrigo resonaron en la cámara subterránea, pero no alcanzaron los aposentos reales, donde Felipe, engañado y manipulado, esperaba noticias sobre el supuesto destierro de quien había sido su único confidente verdadero. La madrugada llegó, envuelta en una niebla espesa que parecía surgir del río mismo, como si la naturaleza quisiera ocultar con un velo piadoso el espectáculo de la injusticia. La ejecución había sido programada para la primera luz, esa hora incierta en que la noche todavía lucha contra el día, cuando los fantasmas se retiran y los vivos aún no han despertado plenamente. El patio interior, donde habían levantado, la horca permanecía inusualmente vacío. Las ejecuciones públicas normalmente atraían a una multitud sedienta de emociones primarias, pero esta vez las autoridades habían optado por la discreción. Solo un puñado de testigos oficiales, algunos guardias y 3 sacerdotes formaban el mísero público del último acto de Rodrigo. Le habían permitido vestirse con dignidad para su encuentro con la muerte, no con las galas que correspondían a su antiguo rango de consejero real, pero tampoco con los harapos infamantes reservados a los traidores. Una simple camisa de lino blanco y unos pantalones negros, limpios pero gastados, como si la muerte misma fuera un asunto cotidiano que no requería ceremonias especiales. Los carceleros lo condujeron con sorprendente delicadeza, quizás porque,
Tras semanas de recuperación de la mutilación sufrida, el condenado mostraba una fragilidad física que despertaba compasión incluso en los corazones más endurecidos. O quizás porque, en el fondo de sus conciencias, intuían la injusticia que estaban perpetrando en nombre de intrigas palaciegas que apenas comprendían. Rodrigo avanzaba con pasos lentos pero firmes. La tortura había marcado su cuerpo, pero no había conseguido quebrar aquella dignidad silenciosa que siempre lo había caracterizado. Sus ojos, hundidos en un rostro demacrado por el sufrimiento, mantenían una lucidez inquietante, como si contemplaran realidades vedadas para los demás mortales. ¿Tenéis algún último deseo?, preguntó el oficial encargado de la ejecución, un hombre de mediana edad con ojos cansados que había supervisado docenas de muertes similares. «Quisiera ver el amanecer», respondió Rodrigo con voz serena, «y que le hagáis llegar esto a su majestad». De entre los pliegues de su camisa, extrajo un pequeño pergamino enrollado, sellado con cera negra, pero sin emblema alguno. El oficial dudó un instante, pero finalmente lo tomó y lo guardó en su jubón con un gesto que prometía cumplir la encomienda. Nunca se supo con certeza si aquella última carta llegó a manos del rey. Los archivos reales no registran tal documento, pero en las memorias privadas del duque de Osuna, escritas décadas después, se menciona un mensaje que conmovió al monarca hasta el punto de encerrarse 3 días sin recibir a nadie, tras lo cual ordenó que jamás se pronunciara el nombre del ejecutado en su presencia. Mientras Rodrigo subía los peldaños del cadalso, los primeros rayos del sol comenzaron a disolver la niebla. A diferencia de otras ejecuciones, no hubo pregón que anunciara los crímenes del condenado. Los tambores permanecieron silenciosos. Era como si la historia misma quisiera borrar el acontecimiento antes incluso de que terminara de ocurrir. El verdugo, un hombre corpulento cuyo rostro permanecía oculto bajo una capucha negra, ajustó la soga alrededor del cuello de Rodrigo con movimientos precisos que denotaban años de práctica. No hubo crueldad innecesaria en sus gestos, solo la eficiencia impersonal de quien cumple un deber mecánico. «Que Dios se apiade de vuestra alma», murmuró uno de los sacerdotes, ofreciendo un crucifijo que Rodrigo besó brevemente. En ese preciso instante, su mirada se elevó hacia una ventana específica del palacio, aquella que correspondía a los aposentos reales. Las cortinas permanecían cerradas, pesadas telas de terciopelo que negaban cualquier comunicación entre el interior y el exterior. Detrás de ellas, Felipe de España, recuperado ya de la peste pero enfermo de una melancolía que los médicos no conseguían diagnosticar, se negaba a presenciar la muerte del hombre que había sido su espejo durante más de 2 décadas. Un testigo anónimo, cuyo relato se conserva en la biblioteca del monasterio de El Escorial, afirmó que los labios de Rodrigo se movieron una última vez antes de que el verdugo accionara el mecanismo. «Mi sol», parecieron pronunciar, el mismo apelativo íntimo que aparecía en algunas cartas cifradas interceptadas por los espías del nuncio papal años atrás. La caída fue rápida, pero la muerte no. La soga, mal calculada para el peso del condenado, no rompió el cuello deteniéndose inmediato. Durante interminables minutos Rodrigo se debatió entre la vida y la muerte en una danza macabra que horrorizó incluso a los guardias veteranos. Nadie intervino para abreviar su agonía. Solo cuando los estertores cesaron y el cuerpo quedó finalmente inmóvil, un suspiro colectivo de alivio recorrió el patio. El pueblo nunca entendió realmente lo sucedido. Los rumores hablaban de traición, de brujería, de conspiraciones extranjeras, pero la falta de una acusación pública alimentó toda clase de especulaciones. En las tabernas, algunos veteranos que habían servido bajo las órdenes de Rodrigo en antiguas campañas militares levantaban sus jarras en silenciosos brindis por quien consideraban una víctima de las intrigas cortesanas. El rey, por su parte, nunca volvió a pronunciar el nombre de Rodrigo. Las crónicas oficiales del reinado lo mencionan apenas como un consejero desleal
sin entrar en detalles sobre su crimen o su castigo. Es como si su existencia hubiera sido borrada no solo de la vida del monarca, sino de la historia misma del reino. El amor, o lo que de él pudiera haber existido entre dos hombres separados por el abismo del poder y el privilegio, quedó suspendido en aquel amanecer brumoso, tan indefinido como los primeros rayos de sol que atravesaban la niebla, tan silencioso como las cortinas cerradas de una ventana real. Entre los objetos personales confiscados a Rodrigo tras su arresto, catalogados meticulosamente en un registro que aún se conserva en los archivos secretos del Escorial, figuraba un anillo de oro con un emblema particular, un sol naciente entre dos espadas cruzadas. La pieza, según dictaminaron los expertos de la corte, no correspondía a ningún linaje reconocido en los reinos cristianos ni en las tierras de infieles. Ítem 15. Un anillo de oro puro, peso aproximado de 1 onza castellana, con vino escent, grabado herético de posible origen pagano o criptojudío, reza la descripción oficial. El documento, firmado por el tesorero real don Álvaro de Bazán, incluye una anotación marginal escrita con tinta más oscura y caligrafía apresurada. Por orden del Santo Oficio, fundido en presencia de 3 testigos para evitar idolatría profana o contagio de desviaciones nefandas. La ceremonia de destrucción se llevó a cabo 7 días después de la ejecución, en los hornos de la Casa de la Moneda. El orfebre encargado de la tarea, un anciano de origen florentino llamado Giacomo Bersellini, dejó constancia en su diario, personal de la peculiaridad del encargo. Nunca antes me habían pedido destruir una pieza de tal calidad, escribió con evidente pesar profesional. El anillo mostraba un trabajo exquisito, propio de los mejores talleres de Milán o Florencia. La aleación contenía trazas de plata que le otorgaban un brillo particular, casi sobrenatural cuando la luz incidía sobre el emblema. Antes de arrojarlo al crisol, noté una inscripción interior que los oficiales no habían mencionado en el inventario. 2 palabras en latín que prefiero no reproducir aquí, pues su significado resultaría peligroso incluso para quien las transcriba, sin intención. Aquellas palabras omitidas por prudencia fueron reveladas décadas más tarde, cuando el nieto de Bersellini, convertido en cronista real, mencionó en una obra sobre costumbres cortesanas que su abuelo le había confiado en su lecho de muerte, que la inscripción rezaba Sol meus, mi sol, el mismo apelativo que Rodrigo había murmurado en el patíbulo como última palabra. El metal del anillo se transformó en una simple barra de oro, que posteriormente se utilizó para acuñar monedas. Sin embargo, la imagen que representaba sobrevivió gracias a la meticulosidad de los monjes copistas del monasterio de Silos. Fray Anselmo de Tordesillas, encargado de documentar los procesos inquisitoriales para los archivos eclesiásticos, incluyó un detallado dibujo del emblema en los márgenes de su manuscrito, acompañado por una nota que revelaba tanto fascinación como reprobación, símbolo de pasión prohibida entre personas de distinto rango, que nos recuerda la naturaleza corruptible incluso de los más poderosos cuando se apartan del camino de la virtud. La leyenda del anillo comenzó a formarse casi inmediatamente después de su destrucción. Entre los sirvientes del palacio circulaba el rumor de que el rey había ordenado secretamente la fabricación de una réplica exacta en oro negro, una aleación rara obtenida mezclando oro con otras sustancias para oscurecer su color natural. Esta copia, según las habladurías, permanecía oculta bajo el altar privado de la capilla real, donde el monarca rezaba cada amanecer, solo y en silencio absoluto. Un inventario realizado tras la muerte de Felipe, 50 años después de 1900, los eventos narrados, parece dar cierta credibilidad a esta historia. Entre los objetos personales del rey difunto, clasificados como reliquias privadas no destinadas a exhibición pública, se menciona un pequeño cofre de ébano con incrustaciones de marfil, conteniendo un objeto no identificado envuelto en seda carmesí. El cofre fue entregado al confesor real con instrucciones estrictas de enterrarlo junto al cuerpo del monarca, fuera del alcance de miradas curiosas e inventarios oficiales.
Con el paso de los siglos, el anillo se convirtió en un símbolo ambivalente. Para algunos historiadores clandestinos, representaba la brutal represión de sentimientos considerados inaceptables por los poderes establecidos. Para los defensores del orden tradicional, constituía una advertencia sobre los peligros de las pasiones que transgreden las jerarquías divinas y humanas. Durante la Ilustración, el poeta liberal Antonio de Capmany recuperó la historia en un drama titulado El Sol y la Corona, donde el anillo simbolizaba la tensión entre los afectos naturales y las imposiciones del poder. La obra, considerada escandalosa, fue prohibida tras su única representación en un teatro privado de Barcelona. Ya en el siglo XIX, durante la catalogación de los archivos reales ordenada por Isabel II, se descubrió un compartimento secreto en un escritorio que había pertenecido a Felipe. Contenía un medallón de oro ennegrecido por el tiempo, con un emblema apenas reconocible, lo que parecían ser dos espadas cruzadas bajo un sol. El hallazgo no fue incluido en los registros oficiales, y el medallón desapareció misteriosamente días después. En la actualidad, la historia de Rodrigo y su anillo ha sido mayoritariamente olvidada, relegada a notas al pie en estudios especializados sobre la Inquisición española o en análisis sociológicos sobre la represión sexual en las cortes europeas del Renacimiento. Sin embargo, en ciertos círculos académicos y artísticos, el emblema del sol entre espadas ha sido adoptado como símbolo discreto de resistencia contra la intolerancia y el abuso de poder. El metal original del anillo, fundido y dispersado en monedas anónimas, circuló por el imperio durante generaciones, pasando de mano en mano, ajeno ya a su significado original. Algunas de esas monedas fueron atesoradas, otras perdidas en naufragios o enterradas en tiempos de guerra. Quizás en algún museo numismático o colección privada reposen aún partículas de aquel oro que una vez formó el símbolo físico de una relación que desafió las convenciones de su tiempo. La historia oficial derritió el anillo, borró el nombre de Rodrigo de las crónicas y silenció la verdadera naturaleza de su relación con el monarca. Pero en los intersticios de los documentos oficiales, en los márgenes de manuscritos olvidados, en las leyendas transmitidas oralmente entre generaciones de cortesanos, su historia persiste como un recordatorio de que el poder puede destruir cuerpos y reescribir narraciones, pero nunca extinguir completamente la verdad de los afectos humanos que se atrevieron a existir contra toda prohibición.